¿Fastidioso o ciberacosador? ¿Clasifica usted ahí? ¿Es usted eso? ¿Un ciberacosador? Si no lo es, puede estar del otro lado del ciberacosado, pero ¿sabía que es altamente probable que por su nombre, su apariencia, su forma de vestir, de hablar o lo que sea, lo que ni se imagina, usted podría ser víctima de un ciberacosador? Miles de niños precisamente van hoy al colegio y ahí puede estar un ciberacosador. Pero eso no es exclusivo de niños. En las oficinas, a esta hora, también puede haber un ciberacosador o hay acoso cibernético. O inclusive hay ciberacosadores profesionales que se dedican solo a eso, a fastidiar por las redes sociales. Hoy empezamos una serie de informes sobre el ciberbullying o ciberacoso y en este primer episodio les mostraremos el perfil de un ciberacosador. Miren muy bien lo que dice este ciberacosador y ténganlo en cuenta para aprender a detectar sus conductas y peligros y no dejarse afectar. ¿Cómo ha hecho usted ciberbullying? Pues insultando a la víctima, ofendiéndolo públicamente en redes sociales, también con fotos, haciendo tipo de montajes, con fotos obscenas, utilizando la imagen de la víctima. Das asco, usted es una gusana. La curten porque se pinta mucho la cara y digamos es muy mostrona. Aquí en la calle en este momento puede estar pasando un ciberacosador, pero ¿qué hay en la cabeza de un ciberacosador? Esa es la gran pregunta. No siempre, pero el anonimato y una fachada pueden ser la coartada perfecta. Y solo basta con hacer esto. Hagamos una prueba. Desde mi cuenta en Twitter voy a enviar un mensaje y al final de la nota vemos cuál es el resultado. Si yo le doy enviar, ¿cuánto tiempo puede tardar en esparcirse ese mensaje negativo por la red? En pocos segundos, en minutos, va a tener un despliegue masivo en Internet. ¿Disfruta haciendo eso? En verdad no, solo es por el hacer parte de un grupo, ¿sí? Y pues sentirse superior. Generalmente los estudiantes utilizan esa estrategia para demostrar que pueden y que tienen poder para poderlo hacer. Esta es la cuenta de un ciberacosador. Miren el grado de odio que puede generar. Toma una foto con niños en condición de discapacidad y dice, el que llegue en primer lugar se gana un par de zapatos. Este otro, pedofilia sí, matrimonio gay no. O este, una joven se toma una foto con su perro y el ciberacosador escribe, ¿desde cuándo los perros publican? Lo más grave de todo, lastimosamente, es que tienen seguidores y hay muchos que reenvían este tipo de mensajes por la red. ¿Qué opina usted de este mensaje que se lo escribió una persona y se lo envió a otra por internet? Tome la tabla. Terrible. No tiene bases morales. Mucha inteligencia, no me creo. Espantoso. Unos lo llaman bullying, matoneo, acoso o irrespeto. ¿Cuándo se cruza el límite y se vuelve un loco o un delincuente? El mensaje que envié hace un momento, a modo de prueba, lo vieron en menos de un minuto más de 30.000 personas. Lo retuitearon 19 y 11 lo escogieron como favorito. ¿Qué tal si hubiera sido algo malo? Ese es el problema. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Acosador, matón o bullying, póngale el nombre que quiera, pero son nombres distintos para personas con una misma intención, ciberacosar. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué conlleva a que tengan este tipo de comportamientos en la red? ¿Qué herramientas o facilidades les da el mundo cibernético para acosar a alguien? Este es un informe de Valeria Chantré. Shane Gerada estuvo involucrado en uno de los casos más sonados de ciberacoso en Australia. El joven fue procesado ante la justicia de ese país por la muerte de su compañero Alem Halkik, quien se suicidó a los 17 años luego de recibir varios mensajes de texto amenazantes por parte de Gerada. Como él, seguramente hay cientos de victimarios en Colombia. El Ministerio de las TIC define el ciberacoso como un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet o videojuegos en línea para publicar mensajes o imágenes que perjudiquen, molesten o insulten a otra persona. Con base en esa definición vamos a preguntar a la gente si sienten que en algún momento han ciberacosado a alguna persona. De pronto en el tema de nosotros, de los jóvenes y todo, es habitual que pasen este tipo de situaciones. Con base en esta definición, ¿sientes que decías de alguna forma ciberacosado a alguna persona? Tal vez en algún momento, pero intencionalmente, no sabía que era ciberacosado, no sé.
No, no. Sí, claro, varias veces, varios chistes, imágenes, sí. Pero además de los medios utilizados, ¿qué más diferencia el acoso cibernético del tradicional? En el ámbito de lo cibernético, la reiteración es necesaria. Y la razón es porque el daño que se le puede hacer a la otra persona es tan grande en el sentido de que puede llegar a cientos de personas o a miles de personas el mensaje, que ya con una sola vez puede ser suficiente, puede ser anónimo y es más dañino en la medida en que no hay forma de defenderse. El anonimato permite que en muchas ocasiones el victimario se haga pasar por otra persona para amenazar o chantajear a alguien con la publicación de información, que en ocasiones incluye connotaciones sexuales. En los niños y adolescentes, los insultos, los chismes, las mentiras y los montajes son las formas más comunes para hacer ciberbullying. ¿Qué caracteriza al victimario, esta persona que utiliza las redes precisamente para lastimar a otra persona? Es alguien que puede tener problemas en su casa, por ejemplo, en términos de conflicto con sus padres. Es una persona que suele ser bastante agresiva, es una persona que puede ser bastante indisciplinada, es una persona que puede llegar a cometer actos delictivos posteriormente. Pero en el fondo, el rasgo más notable de estas personas es la cobardía. Actualmente en Internet, en 60 segundos se envían más de 200 millones de correos electrónicos y en Facebook cada segundo se producen más de 40.000 nuevos comentarios, un espacio en donde con tan solo un clic le puede cambiar la vida a una persona. Una burla, un chiste o cualquier cosa puede ser ciberacoso dependiendo de la persona a quien usted le dirige el mensaje. Un ciberacosador puede inclusive inducir a una persona, especialmente a niños, a pensar en quitarse la vida, pero también puede amargarle la vida a un adulto. Mañana tendremos el caso de niños víctimas de ciberbullying y el caso de una mujer contra quien inclusive han promovido campaña para fastidiarla solamente por su forma de vestir. Usted puede escribirnos a detulado@caracoltv.com.co. Tendremos esta semana esta serie de informes especiales dedicados exclusivamente a todas las formas y modalidades del ciberacoso en la edición de la mañana y por supuesto también en la edición del mediodía. Toda esta semana hablando de eso, del ciberacoso. En esto del ciberacoso, todo depende. Ayer hablamos del ciberacosador, hoy del ciberacosado. ¿Quiénes son el blanco perfecto para ser matoneados, por ejemplo? O como dicen los jóvenes en su jerga, ¿por qué se la montan a su hijo? El ciberacoso no es solo un juego de niños, también hay adultos, principalmente mujeres, que caen en las redes de los ciberacosadores. ¿Cómo identificar cuando su hijo tiene cierta reacción o comportamiento y puede estar siendo amenazado justamente por un ciberacosador? Aquí les damos algunos tips claves precisamente para que lo identifique y actúe a tiempo. En Noticias Caracol, estamos de tu lado. ¿Cómo empezó el ciberbullying? Cuando yo ya salí del colegio, me empezaron a mandar fotos como si mátate. Yo puedo y lo voy a lograr. Stop bullying. Esos son algunos de los mensajes que están en la habitación, en su corcho, de una niña de apenas 13 años de edad, quien está en este momento tratando de superar los ataques o el haber sido víctima de ciberbullying. Obviamente no ha sido nada fácil. Entró en crisis nerviosa, tuvo un problema serio psicológicamente y además tuvo que cambiarse de colegio. ¿Durante cuánto tiempo te callaste el que estaba siendo víctima de ciberbullying? Yo duré 3 meses porque pues empezó como una pelea, pero ya después me di cuenta que me estaban haciendo bullying, entonces ahí ya les dije a mis papás. Eso es lo que pasa muchas veces. Los niños se callan lo que están viviendo, lo que están sufriendo, y los papás no lo saben. De ahí la pregunta clave. ¿Sabe usted si su hijo o su hija está siendo víctima de ciberbullying? ¿Usted fue víctima de ciberbullying? Sí, señor. ¿Cómo? Ponen 2 fotos de mujeres en un versus y escriben algo, digamos que cuál es la más perra o cuál lo que ellas quieran poner. Me ha dicho bastardo. Yo a pesar de que estoy en 10º por mi estatura me favorece, me empiezan a decir pitufo. ¿Cuál es el límite entre burlarse de alguien y hacerle ciberbullying? No podemos decir que hay un límite, cada persona está al límite de esas chances.
digamos, hay una serie de madurez al respecto de enfrentar esas burlas. Cuando uno sale a las calles a buscar víctimas de ciberbullying, lo primero que se le viene a la cabeza es ir a un colegio como este, pero también hay otro tipo de casos que se dan en condominios, en conjuntos residenciales, en barrios o en pueblos, como el de una mujer que encontré, a quien según ella la han ciberacosado por envidia, por su forma de vestir. Me crearon una página donde dice Mosquera contra Carmen Salazar. Dicen que soy una prostituta, una estafadora de hombres. En ese mensaje, que puede ser bullying, la víctima es una mujer, pero en los muros virtuales de las redes sociales por internet, las principales víctimas también son ellas, las mujeres. ¿Por qué hacen eso? Por envidia. Fabián cara de Barbie, eso puede ser bullying en un muro de ladrillo de verdad, en una calle cualquiera de un barrio de Bogotá, pero nadie sabe quién es la víctima, podría ser cualquier Fabián. En cambio, en un muro virtual de una red social, todo el mundo sabe quién es el blanco del ciberataque. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Y es que en esto del ciberacoso, todo depende. Un simple apodo puede cambiar el panorama. Seguramente a usted le pusieron muchos apodos o sus compañeros se burlaron en algún momento de su infancia o en este momento ya cuando es un adulto. Pero ojo, porque los avances tecnológicos y las redes sociales precisamente ya no son lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias que algo tan cruel como el acoso cibernético puede traer a la vida de una persona? Veamos el informe de Valeria Chantré. En el 2012, este video de Amanda Todd fue viral en internet. En él, la joven canadiense de 15 años contó su drama luego de ser ciberacosada durante 3 años por un desconocido, acoso que finalmente la llevó al suicidio. ¿Qué tipo de comportamientos empiezan a tener estos niños que están siendo víctimas de cibermatoneo para uno identificar precisamente que esto es lo que está pasando? Uno puede ver como padre de familia que de pronto el niño era muy alegre, inquieto, juguetón, extrovertido, y de un momento a otro, de repente, sin previo aviso, cae como una especie de ensimismamiento, como de depresión, como de tristeza y de aislamiento. En esta sala siempre hay 10 personas pendientes y responsables del CAI virtual, un espacio donde se reciben reportes de la gente sobre incidentes informáticos. A diario se reciben en promedio 5 reportes con incidentes relacionados al acoso cibernético. Pero de acuerdo a los especialistas, denunciar no es suficiente. Se tiene que acompañar al niño, arroparlo, hablar y generar un trabajo conjunto entre el colegio y la familia, pues para, si ocurre así, para que se pueda manejar. Y obviamente al niño hay que darle muchísimo amor. Los usuarios de internet, sin darnos cuenta, podemos convertirnos fácilmente en víctimas cuando no hacemos un buen uso de la red. Siempre le piden un registro y ese registro va a crear un perfil. Y este perfil, pues obviamente está expuesto a muchas personas donde se pueden aprovechar de esa información, esos datos, esas fotografías, esos videos, y la persona está dando el permiso a una cantidad de personas para que ingresen a sus aspectos personales. ¿Tú qué haces si ves una situación de ciberacoso en las redes? Bueno, yo siempre la reporto. Si es por Facebook, yo reporto spam, bloqueo a la persona, es lo primero que hago. Sí, debe mirar. Porque pues aquí en Colombia no sabemos dónde podemos denunciar eso. Uno no es capaz, ¿no?, de decir, oiga, no se burle. En mi caso, indiferencia total. Estas son cifras entregadas por el Ministerio de las TIC. En caso de ver una situación de acoso, tan solo el 46% de las personas le piden al acosador que se detenga. El 54% restante prefiere no hacer nada. Y ahí está el problema. En adultos, la competencia y la envidia puede generar conflictos y violencia que muchas veces se trasladan a las redes. Valeria Chantré, Noticias Caracol. ¿Cuál es el límite entre ser ciberacosador o ciberdelincuente? ¿Hay ciberacosadores tras las rejas por sus abusos en la red en nuestro país? Mañana hablaremos de todo eso y de los casos más sonados de los ciberacosadores en Colombia durante los últimos años. En nuestra primera edición y al mediodía, en especial ciberacoso esta semana en Noticias Caracol. De tu lado. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega sobre el ciberacoso. ¿Cuál es el límite entre ser ciberacosador o ser un ciberdelincuente? Un desliz, el más mínimo error,
puede a usted meterlo en problemas judiciales y mandarlo a prisión. Pero antes de seguir, quiero formularles esta pregunta a los padres que me están viendo. ¿Saben ustedes quiénes son los amigos de sus hijos por internet? Pregúnteselo. Y lo pregunto además porque el hombre que van a ver está en prisión condenado por ciberacosador y acceso carnal violento. La supuesta víctima dentro de mi proceso penal es una persona que hasta la fecha no conozco de manera personal, ¿sí? Es un contacto que tuve en redes sociales. Él es Carlos Humberto Martínez Ospina, está en este momento en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, en el departamento del Quindío, y es de los pocos colombianos que está condenado a 15 años de prisión por esto. Yo estoy condenado en primera instancia por el supuesto delito de facilitar medios de comunicación para ofrecer prostitutas con menores de 18 años. Él tenía un café internet en Pereira y según la teoría de la Fiscalía, desde allí contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Tenía yo frecuente contacto con muchas personas en las redes sociales, con menores de edad, también toda vez que fui docente de una institución educativa en ese sector de la ciudad. Pero él insiste que es inocente y precisamente ya apeló las decisiones de primera instancia. Yo siempre insistiré en mi inocencia porque soy inocente. La justicia colombiana es lenta y comete bastantes errores a la hora de investigar este tipo de delitos. El problema del matoneo cibernético es que usted puede estar de este lado, pero un mal chiste, un comentario indebido o meterse con la persona equivocada en cualquier momento lo puede dejar de este otro lado, como le ocurrió a un joven universitario en el 2010, quien escribió por una red social: me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe, el hijo del expresidente. Hay que tener mucho cuidado en lo que uno haga, independientemente de que yo no haya sido el que creó el grupo y todo. De todas formas, al visitarlo, al pronto comentar una cosa o la otra, hay que tener mucha prudencia. En otro caso muy recordado, el joven no terminó allá, pero por poco es linchado. Esto ocurrió en Ibagué, cuando un universitario se burló de los niños que murieron en la tragedia de Fundación Magdalena. Tuvo que abandonar la ciudad y al final no tuvo más alternativa que decir en público esto. Muy arrepentido pues por haber publicado esto, quiero que el pueblo colombiano me perdone. El delito de ciberacosador como tal no existe, pero sí, como en el caso anterior que vieron, el de la utilización o facilitación de medios de comunicación con fines sexuales de este hombre que dice que es inocente y por eso apeló la decisión de primera instancia. Pero también hay otro tipo de conductas delictivas ligadas al ciberacoso que lo pueden a usted llevar a prisión o a su hijo incluso. ¿Cuándo decir algo inapropiado por la red lo puede a usted meter en problemas judiciales? Valeria Chantré nos explica en el siguiente informe. Este hombre fue condenado a 11 años de prisión en España por acosar sexualmente en la red a más de 80 mujeres, algunas de ellas menores de edad, y no es la única condena a nivel internacional. En la Fiscalía no hay un registro sobre el número de casos que se han presentado en el país de ciberacoso. Esto porque no es considerado como un delito. Sin embargo, sí hay delitos que se asocian a esta práctica, como la injuria, la calumnia y la discriminación. Finalmente, los delitos son los mismos. Lo que cambia son los medios. Violaciones a derechos como la privacidad, como la intimidad, como el habeas data y algo muy importante que refiere a la autodeterminación de la imagen, y es que el uso no autorizado de fotografías, de videos o el cambio de contexto de esa fotografía, lo que conlleva claramente a que el Código Penal se pueda, digamos, utilizar para perseguir a estas personas. De las denuncias que se reciben en la Policía Judicial asociadas al ciberacoso, más del 90% involucra a niñas y el 10% restante a niños que son blanco de estos acosadores. ¿Cuáles son los derechos que se le están violando a este menor que está siendo víctima de matoneo cibernético? El derecho a la educación. ¿Por qué? Porque estos niños que son acosados sienten no deseo de regresar al sistema educativo, el derecho a convivir en un ambiente sano, a tener unas relaciones interpersonales adecuadas, el derecho a la recreación igualmente, porque ya no quieren compartir en ningún espacio ni con su familia, ni con su grupo escolar, ni de amigos de su entorno social.
Y tenga mucho cuidado, porque si usted comparte o da clic en me gusta en una publicación que esté afectando a otra persona, también podría verse involucrado en este tipo de acoso. ¿Qué pasa luego con los testigos? ¿Tienen también algún tipo de consecuencia? Cuando se retuitea una imagen, por ejemplo, de una fotografía con la cual se está afectando claramente el buen nombre de una persona, o en el caso de un niño o niña se está generando una réplica de un abuso sexual, se está participando en esa cadena delictiva y podría las personas verse involucradas o inmersas en el marco de una investigación. Para los menores de edad acosados o los que son acosadores, existe atención terapéutica de las autoridades competentes, así como de especialistas. Sin embargo, cuando el victimario es mayor de 14 años, puede tener sanciones, como por ejemplo el servicio social. Mañana, en una nueva entrega de esta serie sobre el ciberacoso, hablaremos del rol, del papel que cumplen los padres de familia en el ciberacoso. Muchos de los que nos están viendo en este momento, para que lo tengan muy en cuenta, porque ustedes también, ustedes padres de familia, pueden ser responsables de que su hijo sea ciberacosado o que inclusive sea un ciberacosador con unas consecuencias a largo plazo gravísimas. Los espero mañana. Noticias Caracol está de tu lado y en esta nueva entrega sobre el ciberacoso, hoy el turno le corresponde a muchos de los papás que nos están viendo a esta hora del mediodía. Es importante esto porque su hijo fue hoy al colegio o va al colegio en este momento y vale la pena preguntarse si sabe usted si está siendo acosado el pequeño o el adolescente por internet. Un niño o un adolescente que está siendo matoneado por las redes sociales puede tener reacciones desesperadas, como por ejemplo atentar contra su propia vida o la de otras personas. En esta primera parte vamos a ver el angustioso testimonio de una madre porque su hija fue ciberacosada y aunque no lo detectó de inmediato, se enteró a tiempo. Aún así, tuvo que sacar a la niña del colegio y a los ciberacosadores no les pasó nada. Nos enteramos tiempo después del ciberacoso porque nos dimos cuenta que primero había sido maltrato en el colegio constante y luego corroboramos con la niña que definitivamente estaba siendo ciberacosada, que eran imágenes. Ese es el angustioso relato de una mujer que podría ser cualquiera de las que está aquí en esta zona o de un papá que no sabía al comienzo que su hijo estaba siendo ciberacosado. Estaba recibiendo un proceso terapéutico psicológico que empezó después de que salió a la luz, digamos, todo ese tema del maltrato y del bullying con la niña. Entonces sí lo está recibiendo. ¿Y nosotros? ¿Puede un papá saber si su hijo está siendo ciberacosado? Cuando no lo revela abiertamente, pues en su comportamiento tiene características o rasgos de alguien que está siendo agredido. ¿Usted sabe si sus hijos en este momento están siendo ciberacosados? Sí sé que no están siendo acosados. No, yo no estoy muy pendiente de las redes de ellos. En el peor de los escenarios, ¿qué podría pasar con un joven que está siendo ciberacosado y su papá no lo descubre a tiempo? Puede pasar lo que ocurrió con estos dos jóvenes que protagonizaron una de las primeras masacres documentadas, la masacre de Columbine, en 1999. Estos dos jóvenes fueron precisamente víctimas de bullying y ciberbullying. En ocasiones los jóvenes utilizan este tipo de redes sociales para ciberacosarse y además para protagonizar peleas callejeras a través de este tipo de mensajes. En Mosquera, Cundinamarca. Los muchachos que no acuden a esas citas de peleas pues son objeto después de bullying directo en los colegios. ¿Puede un ciberacosador inofensivo convertirse en un criminal en un futuro? En el futuro puede ir perfeccionando a través de su escalada criminal la manera en que hostiga y ya puede empezar a cometer ciberfraudes, puede empezar también a sacar información privilegiada de sus víctimas. Mucha angustia, impotencia un poco porque son cosas que uno no puede parar, pero el colegio esto no lo avaló. ¿No? Dijo, ¿será que tu hija tiene un problema de identidad? Y es que los padres desempeñan un papel clave, importante frente a un caso de ciberbullying. Aunque es una situación difícil de afrontar, al comienzo también complicado de detectar, es definitivo que los papás, tanto del acosado como del acosador, reaccionen oportunamente ante este problema. Pero ¿cómo hacerlo? Veamos el siguiente informe de Valeria Chantré.
En su gran mayoría, las víctimas de ciberacoso prefieren guardar silencio, pero este silencio puede convertirse también en un gran enemigo. Por eso, en los niños, niñas y adolescentes, lo mejor es que siempre le cuenten lo que está pasando a sus padres. ¿Qué pasa en el momento en que un padre de familia se da cuenta que su hijo está siendo acosado en las redes sociales? O sea, ¿qué debe hacer? Digamos, esto no es simple que alguien te pida perdón, sino cómo se repara el daño. Uno lo que tiene que tratar de entender es cuánto daña al niño eso. O sea, que alguien esté hablando mal de él, que esté mandando esa información de él. Cuando se presenta una situación de ciberacoso, no quiere decir que las instituciones educativas no tengan nada que ver. Al contrario, muchas veces este acoso se traslada desde las aulas de clase a las redes sociales. El colegio tiene que ser, digamos, al primero al que acudamos. Es importante que el colegio sepa y ir de la mano, digamos, de la institución educativa para la búsqueda de la solución. ¿Usted qué haría si se da cuenta que su hijo o hija está haciendo acoso cibernético? No, pues mi reacción sería dura, no sé cómo reaccionaría, me puse a pensar porque no sé cómo reaccionar, sería muy duro. Bueno, creo que es una sorpresa para cualquier papá, independientemente y creo que también la culpa sería de los papás por no estar como al tanto de sus hijos, estar pendiente de ellos. ¿Corregirlo? ¿Controlándole la internet? Ay, no sé, Dios mío. Uy, sería terrible. Yo creo que el tema aquí no es hacernos de la vista gorda, sino darle mucha importancia y buscar que nuestro hijo repare el daño que cometió. Según las cifras del Ministerio de las TIC, para el 2015 en el mundo habrá más de 3.000 millones de usuarios en Internet. Indudablemente las nuevas generaciones son digitales y en ocasiones a los padres se les sale de las manos el uso que sus hijos le dan a las nuevas tecnologías. Pero de todas maneras tratar de entender, de que nos expliquen, de meternos también a redes sociales. Yo creo que ya no es un momento como para que los papás digan es que a mí me atropella la tecnología. Pues uno tiene que buscar que ya no lo atropelle más. Es importante que en ambas situaciones, cuando el niño acosa o es acosado, se le brinde apoyo y afecto al pequeño. Valeria Chantre, Noticias Caracol. En esta serie especial sobre el ciberacoso, hemos visto que cualquier persona, sea niño o adulto, sea pobre, rica, no importa su estatura, no importa su condición física, en fin, puede ser matoneada por internet por la razón que sea. Imagínese si usted es político, actor, presentador de televisión o simplemente un famoso. Pues de eso hablaremos en nuestra próxima entrega, mañana viernes. Buenas tardes. Esta última entrega de la serie sobre el ciberacoso la dedicamos a las personas que por ser públicas y reconocidas han sido blanco de ataques implacables en las redes sociales. Inclusive una presentadora fue amenazada de muerte y tuvo que denunciarlo a las autoridades. Del acoso cibernético también han sido víctimas actrices, periodistas y este político, a quien lo cogieron mal parado jugando Tetris durante una sesión en el Congreso y le dijeron de todo por internet. Acosado no, me han crucificado literalmente. Yo estuve 8 horas en un debate, jugué 10 minutos Tetris y solamente salió eso del debate haciendo una cosa demasiado light y estúpida. Los jugos de mandarina son tan caros y tan artificiales que el único exprimido es uno. ¿Qué le pasó con eso? Pues que la gente se pone brava porque uno se queja de que un jugo valga 5.000 pesos. ¿Que para qué lo compra? ¿Que dónde está? ¿Que por qué está ahí? ¿Que por qué no comprar mandarinas en la calle? ¿Usted ha sido ciberacosado? Creo que también es parte del juego en las redes. A veces hay también un momento muy delicado que es la delgada línea que hay entre el humor, el cinismo y la crítica frente al acoso y al matoneo. Yo he sido víctima de ciberacoso. ¿Por qué? Porque una burla no implica necesariamente una amenaza y yo he sido amenazada por medio de las redes sociales. ¿Quiénes lo atacan a usted por las redes sociales? Los tuiteros prepago, como los llamo yo, que parecen ser personas que reciben un dinero por atacar y acabar con la honra de quienes opinan en contra del alcalde, me señalan como uribista. Yo soy apolítico. Pero no solo por opinar o dar su punto de vista, lo pueden acribillar por las redes sociales. Fíjense lo que le pasó a esta presentadora de televisión. Su único pecado es ser famosa. O sea, la persona que lo hizo se dedicó sencillamente a pasar foto por foto y en cada una de las fotos puso lo vas a pagar, tú eres una tal por cual, tú eres una esto no se queda así. Hemos visto que a usted lo pueden ciberacosar por cualquier cosa, pero imagínese además, si es famoso y tiene otra condición sexual,
y además vive en una gigantesca ciudad como esta de casi 8 millones de habitantes. Porque si es mi red social, si no les gusto, no se metan, no me lean, no me sigan. ¿Usted ha ciberacosado a alguien? No, realmente no. Diría que más bien lo que hago es irme en contra, utilizar mis redes sociales para denunciar a ese tipo de mujeres, por ejemplo, que en algún momento me han atacado y yo he utilizado mi red social para hacerle ver que a ella como mujer le queda mal atacarme, porque a mí me pueden decir que yo soy una travesti, a mí me pueden decir que yo estoy loca y deschavetada, y me pueden decir cara de hombre y todo lo que me quieran escribir o dudar de quizá de mi sexualidad, pero yo no le he quitado al marido a nadie. El ciberacoso no discrimina, usted puede vivir allá o allá o allá y ser ciberacosado. Pero quien hace matoneo cibernético debe tener en cuenta esto, que entre ser ciberacosador y ciberdelincuente solo hay un paso. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Un caso que acaba de ocurrir de acoso cibernético es el de la hija del actor Robin Williams, que como ustedes saben murió esta semana. Y es que si bien los usuarios de Internet estamos expuestos a múltiples riesgos, muchas veces les facilitamos las cosas a los ciberacosadores por el material que subimos a las redes sociales o cuando aceptamos amigos de nuestros amigos o simples conocidos. Aquí les damos a los papás tips y recomendaciones para evitarse problemas, para evitarse dolores de cabeza. En las últimas horas, Twitter anunció que revisará sus políticas de seguridad luego de que la hija del fallecido actor Robin Williams fuera acosada en esta red por algunos usuarios. La joven aseguró que de forma cruel se aprovecharon de las fotos que ella había publicado con su padre para hacer comentarios de mal gusto. Le pasó a ella, pero seguramente también les ha pasado a muchos más. Las redes sociales nos han permitido a nosotros escenarios maravillosos de participación, pero también escenarios donde están poniendo en riesgo, donde estamos poniendo en riesgo nuestra información privada, nuestra identidad y sobre todo donde rápidamente podemos pasar de ser a personas graciosas a ser delincuentes. Según cifras del Ministerio de las TIC, Australia es el país donde más se presentan situaciones de ciberacoso con un 35%, le sigue Canadá con un 31% y en tercer lugar Estados Unidos con un 26%. Colombia no está en esta lista, sin embargo, a medida que aumentan los usuarios de Internet, aumentan los riesgos y también los casos de acoso cibernético. ¿Cuál es el manejo que le están dando los adultos y los niños a todo este mundo cibernético? No saber diferenciar muy bien lo que significa eso que significa lo privado y eso que significa lo público. Cuando yo publico algo, si un amigo de mi amigo lo vio y le da like, los amigos de mis amigos de mis amigos de mis amigos en toda esa red van a poder ver esa imagen. Es importante saber diferenciar las relaciones en Internet. Empezamos a determinar que ya no hay un cara a cara para conocerse, ya no hay un cara a cara para entenderse como seres humanos y usuarios, sino que un amigo es lo mismo que un contacto y un contacto es lo mismo que un amigo. ¿Qué tipo de precauciones tiene en las redes sociales para evitar, por ejemplo, problemáticas como el ciberacoso? Solo acepto personas que son de mi vínculo familiar y a mis amigos. No acepto a personas extrañas. No publicar toda la información personal. No me cuido. ¿Cómo te cuidas en las redes sociales? No, pues todo poniéndole privacidad. ¿Cuáles son los principales tips que uno debe tener en cuenta para el uso y el manejo de las redes sociales? Conocer con el que se está tratando. Eso es muy importante. Segundo, generar todas las políticas de seguridad con respecto a las personas permitidas dentro de nuestras redes sociales. Y por último, es muy importante que nosotros tampoco nos convirtamos en ciberacosadores. Es decir, saber qué decimos en Internet, cómo lo decimos y tener en cuenta a quién se le dirigen las cosas. Tanto en niños, niñas, adolescentes y adultos, el acoso cibernético puede generar sentimientos de humillación, soledad y miedo. Sin embargo, guardar silencio no debe ser una salida, al contrario, hay que hablar y denunciar, ya sea ante la Policía Nacional, el Ministerio de las TIC o Bienestar Familiar. Valeria Chantré, Noticias Caracol. Hasta aquí este especial del ciberacoso. Esperamos sobre todo que hayan aprendido a controlar y evitar situaciones incómodas y hasta peligrosas en la red para ustedes y también, obviamente, para sus hijos. Internet es parte ya de la vida cotidiana, no hay que estigmatizarlo y eso no hemos querido hacerlo en esta serie, pero sí hay que saber manejarlo. Los espero la semana entrante con una nueva serie. Noticias Caracol está de tu lado.